un podcast de Cooperativa. Bueno, ya estamos con Joel Poblete para hablar de cine, los estrenos. Hay una, sobre todo, que hoy tan esperada. Todo el mundo está hablando de esa película. ¿Cómo te va, Joel? Buen día. Bien, buenos días. Sí, pues Hola, Sebastián ya había tirado hoy el palo que Claro. quería saber. Queremos saber. No palo, ¿cómo palo? No, es un decir. Pues, Joel, todo lo rivalizas conmigo, no me no, gusta para esa actitud. nada. Oh, por favor. No. Ya, Sí. ¿de qué estamos hablando? De El Diablo Viste a la Moda 2. Runway. Convengamos, Joel, que hay harta ansiedad por esta película de los fanáticos de la primera. Sí, y que no son pocos y pocas, porque yo lo que he estado comentando en estos días es que, querámoslo o no, a veces hay películas que les va muy bien en su momento, se convierte en un fenómeno, pero después ya al año siguiente nadie se acuerda. Esta llega a la secuela 20 años después, no es menor, y sin embargo entre medio los memes, un montón de videos, alusiones han estado muy presentes durante el tiempo y la han mantenido súper vigente. Así que había harta expectativa, ha sido muy publicitada, también a veces hay secuelas que no tienen tanta publicidad como esta, pero esta ha sido muy llamativa. Cuando se empezaron a rodar las primeras escenas, se filtraron fotos, había harto revuelo. Lo bueno es que la película llegó y está funcionando bien en cuanto a la crítica, y yo también debo decir que me gustó, desde ya lo digo, me gustó. No todas las secuelas funcionan bien, estamos siempre con Cecilia, Sebastián, acá comentamos que cada semana, por lo bajo, semana por media, llega alguna secuela, segunda, tercera, cuarta parte, y no todas están a la altura, y sobre todo cuando se demoran tanto tiempo, que a veces pasa mucho tiempo, la gente dice, oye, pero ya, como en buen chileno, ya pasó la vieja, quizás deberían haberlo hecho en su momento. En los últimos años hemos tenido, por ejemplo, Top Gun, Beetlejuice, Gladiador. Algunas les va mejor que a otras les gusta más. Bueno, en este caso la crítica está respondiendo bien. Es la misma historia, no es la misma historia, es como el mismo esquema, podríamos decir, de la primera. Se repite bastante, pero lo bueno es que tiene temas nuevos, eso es interesante. Por ejemplo, aborda algo que está llamando harto la atención y que me gustó mucho, el tema de cómo está el periodismo en la actualidad. Las revistas impresas, cómo está la crisis con esto, cómo está funcionando. Casi no hay ya. Exacto, y la película habla de esto en el fondo, porque la primera película del 2006, claro, llegaba a trabajar Andy Sachs, esta aspirante a periodista, como asistente de la glamorosa y terrible, implacable Miranda Priestly, que encarnaba a Meryl Streep, que recordemos fue incluso nominada al Oscar por su personaje, y claro, y ahí se hablaba un poco más del mundo de la moda, no era tanto por el lado del periodismo, en una revista que era obviamente la revista Runway, que era un sucedáneo de la revista Vogue, y Miranda Priestly era Anna Wintour, por supuesto. Bueno, la película vuelve a hablar un poco de ello. En este caso, la protagonista, Andy Sachs, se había ido para otro lado, estaba trabajando en periodismo independiente, y cuando parte de la película le dan un premio por un reportaje y le anuncian en el momento que ella y todos sus compañeros quedan desvinculados porque el medio los saca. Y entonces ahí empiezan a reflexionar de ello. Ella tiene que volver a trabajar, el personaje de Meryl Streep, Miranda Priestly, ni se acuerda quién era ella, y van a pasar cosas. Y ahí nos cuentan un poco cómo ha cambiado el periodismo, cómo está cambiando los medios de comunicación, cómo dependen tanto de los avisajes, todo eso que también lo sabemos por todos lados, y también el tema de la moda misma, cómo ha cambiado ese mundo. Así que está bien interesante en ese sentido, es dinámica, entretenida. No todas las secuelas consiguen reunir a los originales. Acá está el cuarteto original de la película anterior, el mismo director, David Frankel, compositor, guionista, se repite en ese sentido. Cuando vi el avance pensé, pero parece que los años no le hubieran pasado a estas actrices. No, se conservan súper bien, Sí. incluso la Meryl Streep, 70 y tantos años, se Y mantiene regia, genial, estupenda. se la ve como siempre. Ya por el solo placer de verla actuar a Meryl Streep en el cine, yo voy ahí. Totalmente, no recomendada, no es así que una obra maestra que es perfecta, pero como secuela es mucho mejor que el promedio de las segundas partes. Es que eso te iba a decir, pues Joel, cuesta tanto dar el tono con Sí. las secuelas, a veces son medias forzadas, como que no pero aquí Exacto. parece, bueno, al menos por lo que nos narras tú, suena bien. Sí, y ni siquiera fuera solamente yo, sino que la crítica internacional la está tratando bien, y a veces la crítica es bien implacable, hay que decirlo, así que por suerte está funcionando. Ojalá que a la gente le guste, queda recomendada. Aparece por ahí Lady Gaga también, actuando, cantando, hay cameos de varios diseñadores y diseñadoras famosos, así que le trae de todo. Oye, a propósito de la reflexión sobre el periodismo y Sí. las revistas, yo me acuerdo cuando en el 2006 fue Sí, la... sí, la primera, sí. Fuimos con todo el equipo de una revista en que yo trabajé en esa época, la Sí. revista Caras, que ya no existe. Claro. ¿Ah? Para que vea, ahí está. Yo en esa época también trabajaba en revista y encontramos varias Sí, similitudes, entonces y como que entretenido porque la película justamente habla de eso ahora, porque Claro. es un mundo distinto 2 décadas después. Yo soy mucho más joven que ustedes, no conocí las revistas. Claro, Bueno, sí. no me extraña, pues soy un niño. Un adolescente. Trabajé en diario, sí, no sé Eso si sí. Algo es algo. No, por Eh, supuesto, sí.
Oye, seguimos. Sí. Hay un documental chileno que se estrena en las salas, se llama Los Hijos. Was it fortunate? Was it a good thing for Rapa Nui to be open to the Es world? chileno, That's pero, sí, philosophical. pero ya, A Cecilia, ver. no se enoje. No, sí, ¿cómo me Así es. enojar? No, me sorprende. No, a ver, porque aparece gente hablando en inglés, es un documental chileno. Es un documental que se ambienta en Isla de Pascua y habla justamente del pasado. Es de un director que se llama Leo Pacarati, que él mismo hace como 10 años vimos otro documental de él, no sé si se van a acordar ustedes, que se llamaba Ticujane o Tepuna, y que era sobre, en ese caso era sobre el Moai, que está en el museo en Inglaterra, y hablaba como un abuelo con su nieta de Isla de Pascua viajaban y veían un poco esa historia. Él ahora también aborda algo parecido, pero más centrado en Isla de Pascua. Habla del viaje legendario en los años 50 de Thor Heyerdahl a Isla de Pascua, y cómo eso ayudó a que finalmente el mundo estuviera más enterado y que cambiara un poco el destino de la isla, porque en el fondo más gente empezó a ir y ahora ya sabemos que es un destino de turístico mundial y todo lo que pasa. Entonces la película reflexiona un poco sobre cómo ese viaje cambió un poco el destino de la isla, de los isleños. Por eso ellos viajan afuera, hablan con gente, hablan con descendientes, por eso se llama también Los Hijos. Son los descendientes de las personas que originalmente estaban en la isla cuando llegaron estos viajeros y los descendientes de quienes estuvieron en esa expedición. Así que un diálogo que nos hace reflexionar sobre la situación de Isla de Pascua, cómo se relaciona con el mundo, con muy lindos paisajes, y recomendable. Está en algunas salas, lo importante es que Cecilia siempre está muy preocupada y pendiente de eso. Está en algunas multisalas, por ejemplo en Cinépolis La Reina, Cinemark Alto Las Condes. Va a estar en alguna sala independiente, pero no un estreno mega masivo, No, así como El Diablo Viste a la Moda, pero llega a ya muchas que salas esté en también. alguna sala es un Sí, milagro. por supuesto. Así que bien. Ahora, llamativo que justo haya tanta temática de Rapa Nui en cartelera, con la anterior que comentamos hace algunas semanas. Pues, ¿no? Bueno, claro, que va a llegar, se supone, unos meses más, va a estar en el Festival de Venecia. Recordemos la película que fue filmada en Isla de Pascua, donde más que nada, bueno, no la hemos visto y nadie la ha visto aún como para opinar, pero lo que sí se sabe es que es el telón de fondo, el Chile de la Unidad Popular, un poco habla de eso, pero claro, Isla de Pascua es el escenario. En Claro. vi uno de los trailers, uno de los aprontes, Sí. y era como casi que fuera una película chilena, increíble. Sí, como porque estaba está la escenificada. Mariana Di Girolamo, la Paola Sí. Giannini, se filmó con gran parte de producción chilena. Vamos a estar hablando harto de ella en su momento cuando llegue a la cartelera. Bueno, seguimos con los estrenos. Esta se llama El Vengador Tóxico. Armed political extremists have taken hostages downtown. Esta es una película, hoy en día se habla mucho de los reboots, cuando como que se reimpulsa una saga, una franquicia. Es un remake de un clásico de los años 80 y es un reboot porque la relanza. Han pasado, como digo, ya más de 40 años, se han hecho otras películas. No puedo opinar demasiado porque no soy experto en esta franquicia. Es con lo que se conoce en Hollywood y en el resto del mundo como serie B, como cine B, bien asqueroso, y la historia es más o menos parecida. ¿Asqueroso por qué? Asqueroso porque ahí voy a contar. El conserje, en este caso el protagonista, lo tiran a un pozo medio séptico, tóxico, y por eso adquiere superpoderes, como lo que pasa con el superhéroe chileno Matapanqui, que ha seguido en cartelera estos días, y en este caso él adquiere superpoderes y decide vengarse justamente, y se convierte en una especie de justiciero. Por eso es el Vengador Tóxico, y él queda con una apariencia totalmente modificada porque como cayó en esto. Entonces en los años 80 cayó en un pozo de caca. por decirlo de algún modo, sí, claro. Y queda con superpoderes, pero obviamente queda con una apariencia terrible. Y la película del año 80 es así famosa, había mucha sangre, vísceras, pero también como un poco de humor negro. Entonces como digo, es un relanzamiento. El protagonista es ni más ni menos que Peter Dinklage, famoso por Game of Thrones, el actor diminuto más conocido del mundo, nominado a premio y que es garantía de calidad. Y entre los malos aparecen Kevin Bacon y Elijah Wood. Entonces, como digo, un clásico del 80 que mucha gente lo ha visto. Para los fans del género del terror mezclado con humor negro, con cosas bien asquerosas, está ahí disponible en la cartelera. Yo creo que, como siempre decimos, hay gente que es fanática de este tipo de producción, así que funciona para sí, ellos. además que se venía hablando de ella del año pasado y muchos pensaban que como era tan asquerosa y no era tan masiva no iba a llegar, pero llegó a los cines, así que estoy seguro que va a haber harta gente en estos días interesada a verla. Bueno, y como mañana 1 de mayo los cines están cerrados. ¿Están cerrados? Claro. ¿Sí? ¿Ah? ¿Es un hecho? Es un hecho. Por lo menos así he leído. El Día del Trabajo es feriado. Sí, si las películas están grabadas, Cecilia. Yo tengo entendido que había algunas que iban a estar abiertas, así ¿sí? que ahí lo dejamos. Sí. Eso estoy buscando acá. Multisalas, sí, las multisalas yo sé que hay algunas, no sé si todas, porque por ejemplo las que están en mall hay que verlo bien, pero yo sé que algunas abren.
Sí, hay algunas, pero que hay unas que están como afuerita del mall, Sí. entonces funciona. Aquí está viendo, por ejemplo, Cinemark tiene algunas Sí. sucursales operativas como Qué Así que bueno. ojo, Mall ojo Plaza con eso. Vespucio. Sí, yo le sugiero a la gente que vea antes, por supuesto, siempre es bueno verlo, antes de ir o comprar las entradas, que revisen online, pero me parece Sí. que hay varios cines que Sí, sí, que van a eso- estar funcionando. Eso es importante, porque no son todos los cines los que están abiertos, son algunos. Entonces ahí vale la pena, si vas a ir a una cadena en específico, Sí. meterte a su página y ver si es que Ya. está Por operativa supuesto. la Y sala. yo en que, esta yo que jornada. siempre recomiendo A salas ver. independientes, me consta que las salas independientes mañana no están abriendo, ya, por Perfecto. ejemplo. Así Claro. que bueno saberlo. Así que revisen en internet antes de ir, pero lo que iba a decir Cecilia en el fondo es que para quienes no van a ir a los cines, también había alternativas en otras plataformas, ¿cierto? En streaming, por ejemplo. Claro, Claro, claro. para eso iba, sí, Sí. porque por suerte está en HBO Max un estreno de película colombiana que se llama Un poeta. Oscar Restrepo fracasó en la vida. Yo estoy escribiendo un libro. Hay un libro. Yo soy un poeta. Usted es un desempleado. No tiene un peso. Esta película ha sido la sensación latinoamericana, una de las grandes sensaciones latinoamericanas del último año. Se estrenó la semana pasada, me quedó pendiente, lo dejé como tarea comentárselo porque dije, ¿cómo no alcancé a hablar de eso? Así que lo tenía ahora presente para comentarle Cecilia, Sebastián. Se estrenó el año pasado en el Festival de Cannes, en la misma sección donde estuvo en La misteriosa mirada del flamenco, donde terminó ganando. Y de hecho esta película colombiana ganó el segundo premio de esa sección y de ahí ha sido un verdadero suceso de crítica, de premios. Estuvo nominada al Goya, igual que La misteriosa mirada del flamenco. Ahora está nominada a 6 premios platino que se entregan el próximo fin de semana. Así que muy recomendada por los premios, pero también por la calidad misma. ¿De qué se trata? Ahí algo nos adelantaba el tráiler. Es un poeta, efectivamente, como dice el título. Fue como una joven promesa cuando era veinteañero, ganó premio y todo, y se fue dejando estar, y ahora llegó a los 50 y tanto, vive con su familia, la familia prácticamente lo mantiene, la hija no lo quiere ver ni en pintura, el pobre es medio depresivo, le gusta tomar trago porque se relaja con eso, entonces está todo mal hasta que llega la posibilidad que la película nos muestra de una segunda oportunidad en su vida, que no voy a contar todo lo que pasa, pero por ahí él se ilusiona pensando que se pueden reactivar las cosas. Todo lo que le estoy contando da para un dramón, pero también hay comedia, porque es una tragicomedia en el fondo. Le pasan cosas a veces bien tragicómicas que uno no sabe si reírse o lamentarse viéndola, y realmente de las mejores películas, no solamente colombianas, latinoamericanas del último año. Se merece todas las nominaciones que está teniendo, ha salido en varias listas de lo mejor del 2025. Se vio solamente en Sanfic acá, se dio un par de funciones hace algunos días en una sala por ahí y ahora llega directo al streaming. Está disponible ya en HBO Max y yo la voy a dejar súper recomendada porque está de verdad muy buena. Salen actores profesionales y actores que no lo son en la cámara, y eso se nota porque le da una frescura justamente que lo hace más real todo. Buenísimo. Mira, a propósito, me metí, Cinépolis La Reina va a estar abierto mañana. ¿Viste? Claro, porque Sí. eso no está dentro de Del un mall. Exacto. Pero, como dices tú, las salas independientes No abren mañana, no. retoman el sábado. Claro. Sí. Así que por eso insistimos en chequear. Aprovecho también de comentar, pero no vamos a escuchar trailer ni nada, también para el público familiar, si quieren llevar a los hijos el fin de semana, se estrena también una película animada que se llama David, que es la historia de David y Goliat, la clásica en versión animada. Ay, qué bueno. No tuvo mucha difusión, no la mostraron en la prensa, pero por lo menos pasó el dato de que está también disponible en cartelera desde hoy. Y no sé si tengo un par de Sí. minutitos para darles Sí. una recomendación. Todo, de hecho, perfecto. Sí, muchas gracias. Quiero recomendar algo que ya se lo recomendé antes, pero voy a ser majadero y reiterar que vayan a ver la exposición que está tan buena del Centro Cultural La Moneda, porque le va quedando un mes. Se abrió en enero, pero hasta fin de mayo va a estar. Yo la volví a ir a ver porque es tan buena. Se llama Cine en Chile, Historias en Movimiento. Y como les conté la otra vez, no es como algunos piensan una exposición del cine chileno, sino que es todo el cine en Chile. Las primeras cámaras, las primeras películas, las películas de Cantinflas que llegaban, audios de gente contando su experiencia en el cine, fotos de cines antiguos. Está Eso a realmente mí buena. Me llamó la atención, yo no he ido, pero me gustaría ir a verla. Vaya, pero por la, favor. la recreación que se hace del cine en hilo con su clásico neón. Sí, con son su los letra- neones originales, Con su son letra lo tan mejor. característica que tenía. Sí. No es que yo haya ido a ese cine, no me gustaba de ese tipo de películas. Recordemos en todo caso que al ¿Qué era? principio es que Pe- era famoso película como, cochinona. como Triple X, pero recordemos que Claro, toda al esa sala final. original, exacto, Claro. al final de su camino, pero originalmente eran salas normales con público y películas de todo tipo. Después se fueron las del centro, algunas quedando encasilladas en sala Triple X. Están los asientos de algunos de esos cines, las cámaras, y está por supuesto los 2 Oscar que ha ganado Chile, el oso de plata que ganó en el Festival de Berlín, premios de la Nana, el Taxi para 3, la Concha de Oro. Está muy linda la exposición, Está yo la buena. dejo recomendada, está abierta de martes a domingo, es gratuita, solamente hay que inscribirse antes, así que ojalá Cecilia, Sebastián, sé que son personas muy ocupadas, pero de verdad la recomiendo, No, queda por un mes favor. para ir a verla.
Oye, pero también es interesante porque a veces no tenemos conciencia de las primeras películas que se hicieron en Chile, la historia del cine chileno, que es antigua. Totalmente, y hay audios de gente que cuenta, incluso de gente de 90 y tantos, contando cómo era ir al cine en los años 50, los años 60, está súper linda, yo la dejo recomendadísima. Bueno, gracias Joel Poblete, que tengas un muy buen día del trabajador, te lo mereces. ¿Ah? Igualmente, gracias. Buen fin de semana largo, que estén bien. Chao, Chao. Pásalo bien, Joel. Igual, gracias. Chao. Estás escuchando el podcast de Una Nueva Mañana, una presentación de cooperativapodcast.cl. Perdona si te hago llorar. Porque vamos a la música. Perdona si te hago sufrir. La gran cantante sevillana que estamos escuchando, Isabel Pantoja, tan importante como polémica ella, ¿no? Tiene Está más en polémica y más Chile. historia. Sí, anoche estuvo en el Movistar Arena, hoy en el Gran Arena Monticello, eso dentro del contexto de la gira donde celebra, con la que celebra 50 años de carrera. Bueno, ¿en qué momento llega? ¿Cuáles son las historias que han rodeado toda su trayectoria? Es lo que nos va a comentar y contar Claudio Vergara. ¿Cómo te va, Claudio? Buen día. Hola Cecilia, hola Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, podríamos ponerla en el cajón, si pudiéramos establecer como una suerte así de categoría y todo, de un poco una de las villanas de la música, ¿no? Villanas, sí. ¿Sí? Puede ser. Sí, es un apelativo un poco áspero, ¿no? Pero... ¿Por qué villana? Sí, Porque siempre está metida en cosas muy polémicas. ¿Y ella es la mala? Claro, pues, un poco villana. Pero ella, su vida empieza, o su vida pública y artística, aparte de empezar de manera muy exitosa, vinculada a la música española más de raíz, explota y se hace de alguna forma más inmortal por la muerte de su primer marido, de Francisco Rivera Paquirri, el torero, un mítico torero de los años 80 en España, que muere a los 36 años por una cornada de toro. Muere en Pozo Blanco, sufrió una grave cornada en una corrida de toros, donde hubo una serie de negligencias, donde no se lo atendió. Estaba en un pueblo pequeñito, no era una gran ciudad, entonces costó atenderlo. Fue una cornada muy grave que tuvo el otro día. Vi la historia de Paquirri, por eso la tengo súper presente. Y era como el Messi de la tauromaquia en ese minuto. O sea, era muy famoso, tan famoso como la Pantoja. Sí, y los dos hacían un match increíble porque era el torero más grande de España junto a la cantante ascendente que de alguna forma llenaba las páginas de las revistas del Corazón, de la Prensa Rosa. O sea, era una pareja perfecta, muy joven, que se casó de un año para otro, se conocieron en el 83, se casaron en el 84. O sea, era una relación y una química además muy intensa, y estaban destinados a ser una pareja muy importante. Sucedió que, claro, dedicado al mundo de los toros, Paquirri era un hombre que corría peligro en cualquier momento. De hecho, Isabel Pantoja siempre cuenta que no iba a ver las corridas de toros de su marido, trataba de obviarlas, de soslayarlas, porque tenía mucho temor a que sucediera algo que finalmente sucedió en esta localidad muy alejada de Pozo Blanco, donde la cornada no fue tan grave. De hecho, me parece que hay unas imágenes donde el propio Paquirri le explica al doctor lo que le está sucediendo con la cornada y la trayectoria de la cornada. ¿Cómo debían tratarlo? ¿Qué es lo que debían hacer? Le daba él las instrucciones a los médicos. Increíble. Le daba él la instrucción a los médicos, y los médicos, por supuesto, muy inexpertos, lo trasladaron en una ambulancia por un camino de tierra, no hubo la atención adecuada y finalmente terminó falleciendo, más que por la cornada del propio toro, por negligencia y por problemas subyacente a lo que estaba sucediendo en ese momento. Pero eso marcó la vida de Isabel Pantoja en el sentido de un luto muy fuerte que cayó sobre ella, de una suerte de viuda de la canción romántica, de una persona muy sufrida, de una persona que resistía los embates de la vida y quedó para siempre marcada bajo ese rótulo de una persona con una vida muy dramática. La marcó para siempre ese fallecimiento cuando ella tenía 28 años, tenían un hijo de un par de meses solamente, Kiko Rivera, que después se transforma en un cantante, en una personalidad pública también en España, pero para ella fue muy marcador. Fíjense que tenemos, no sé si la tenemos por ahí, una entrevista que le hace Raúl Matas en Una Vez Más, programa chileno, a Isabel Pantoja, donde relata lo que pasó con Paquirri en el momento en que él fallece, en el momento en que él muere y el impacto que tiene. No sé si lo tenemos por ahí. Sí, escuchamos. Un tema que ya una vez tratamos
en nuestras vidas profesionales y es el caso del hombre de quien te enamoraste y que un día cayó en la Plaza de Toros. ¿Tú, al casarte con él, sabías a lo que te exponías? La verdad es que en aquella época sabía la profesión que tenía, pero nunca pensé que le pudiera pasar nada. Esa es la verdad. Siempre sale la escena del torero en la capilla de la Plaza de Toros rezando y la mujer en la casa rezando. ¿Tú ibas a la Plaza de Toros? ¿Ibas a las corridas? No, jamás fui. Nunca. No. No podía. Y el día que ocurrió esta tragedia, ¿qué pensaste? Tú eres temperamental, dices, tú eres fuerte, tú eres enérgica. ¿Cómo superaste el drama? Sí. Es que no sé ni cómo lo pude superar. Fue tan de sopetón ver truncada su vida a los 36 años y de la noche a la mañana, porque yo el día anterior lo dejé en el aeropuerto y ya nunca más le volví a ver con vida. Realmente estuve muchos años sin creérmelo. Y gracias a mi hijo, que era muy pequeñito, tenía 7 meses, hoy día tiene 11 años ya, a mi familia, a mis amigos y por supuesto a ese ser superior, a ese Dios que para mí es fundamental, me aferré a él y aquí estoy. Detengámonos un minuto en tu niño. 11 años tiene y agarra ya la muleta y eso. No, no, por Dios. ¿Tú no quieres o él no quiere tampoco? Afortunadamente no le sale. No le interesa. También se dice que algunas veces los artistas, como es tu caso, no sé, un día por explosión terminan aburridas de cantar. Estoy aburrida de cantar. ¿Lo has dicho al salir del escenario alguna vez o de un programa? No, aburrida no, he dicho cansada, no de cantar, de trabajar. De trabajar. Porque yo, si Dios quiere, el año que viene cumplo 25 años en el escenario. En el escenario. Claro. Porque hay personas, hay público que cree que yo llevo 10 años u 11 años en esto, ¿no? Y no es así. No es cierto. Voy a cumplir 25 años, empecé con 13 años, así que hagan la cuenta rápido. Me imagínate ahora ya 50 años, Claudio. Sí, 50 años ya en el escenario. Ya en esa época, el año 95, cuando vino a Chile, ya estaba con 25 años en el escenario. O sea, ya era un artista que llevaba una trayectoria, llevaba un recorrido muy, muy potente, muy, muy poderoso. Y su hijo tenía 11 años, habían pasado 11 años de la tragedia de Paquirri y de su marido. Pero si se fijan en el tono, era algo que todavía para ella era difícil tema de abordar. Claro. Sí. Sí. Los silencios que hace. Además, Mata le pregunta si tomó en el fondo el camino del padre y ella saltó ahí como gato. Dijo, no, por ningún motivo, no. Claro. Por ningún de hecho, motivo, jamás. hoy Paquirri, bueno, obviamente por sus padres es una figura súper mediática y es DJ. Exactamente, es DJ y es una figura que tiene una relación un poquito problemática con Isabel Pantoja. Hay problemas de herencia, hay problemas de relación, etcétera, pero bueno, la relación ahí existe. Habitué de realities en España. Habitué de reality y de la prensa rosa. Ha aparecido mucho en farándula, sí, aparece mucho dando vueltas en ese circuito. El año 85, después de la tragedia de Paquirri, Isabel Pantoja lanza el disco Marinero de Luces, compuesto en su totalidad por José Luis Perales, tremendo artista, por supuesto, de la órbita española. Y ahí hay un par de canciones, casi la totalidad de las canciones se la dedica a Paquirri, al torero fallecido, como Era mi vida él, que es una canción que es una rendición de amor a quien se fue, a quien ya no está, a quien falleció de manera abrupta. Escuchémosla un pedacito, esta canción dedicada a su marido torero. Que nadie piense en mí, soy diferente hoy. Aquel que me llenó la vida ya no vive aquí. La voz que me cantó al oído ya se marchitó y el sol de su mirada ya se fue. Que nadie piense en mí, que nada cambiará. Volver a comenzar es imposible. Se me apagó la voz aquella tarde y no me queda
nada que decir. Tan solo recordar que un día fui volcán entre sus brazos, que me llenó de amor. La intensidad que lo canta, que la canta Increíble, la canción, sí. Increíble la intensidad con que lo canta, cómo está viviendo ese dolor. Ella realmente ya vivía ese dolor y vivía esa intensidad de haber dejado o haber visto partir a su pareja en esas condiciones. Y saben que esta intensidad con la que cantaba Isabel Pantoja, este acento tan dramático, fascinó a muchos artistas, entre ellos Juan Gabriel. Juan Gabriel fue probablemente el mayor aliado de Isabel Pantoja durante los años 80, y Juan Gabriel, que escribía, que componía muchas canciones, siente en algún momento que Isabel Pantoja es la artista adecuada para canalizar esas canciones, para que lo que él escribía, ella de alguna forma pudiese presentarlo ante el público de una manera teatral, histriónica, lacrimógena, si se quiere, y ahí se hacen muy amigos. Juan Gabriel con Isabel Pantoja crean una amistad que está plasmada en el disco Desde Andalucía, que es un disco donde vienen canciones como, por ejemplo, Así Fue, que es el clásico de Isabel Pantoja, que lo escuchábamos al principio. No sé si lo podemos escuchar un poquitito por ahí. Ahí lo estamos escuchando. Sí. Qué gran canción. Bella canción. Sí. Temazo. Es un temazo. Y la interpretación de ella es, pero ya, soberbia. Totalmente. Yo Escuchemos un poquito la de Juan Gabriel, ¿les a parece? ver, sí, claro. Sí. Yo tengo que confesar que la de Juan Gabriel me gusta más, perdón. Sí. No, es que a mí me gusta más Juan Gabriel que la Pantoja en general. Pero ella lo hace fantástico. Pero mira, la de Juanga es otro portento. Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós. Y eso que esta versión no es la más sufrida. La más clásica, claro. No, la más sufrida, claro. Sí, porque hay una así como que se desgarra Juan Gabriela. La del Palacio de las Artes. Esa es la por de ejemplo. Palacio de las Artes, exactamente. Sí. Sí. Oye, sí, esa es notable. Pero Sí. aprovechemos, ya que estamos hablando de Isabel Pantoja, de escuchar a otras canciones, otras historias de ella. Sí, bueno, hay una canción que ella también le dedica a su hijo cuando sufre la muerte de su marido, queda con su hijo de 7 meses, y Kiko Rivera, que es este hijo que hablábamos recién, es DJ y está vinculado a la farándula, se queda muy pequeño con esta situación de orfandad, de soledad, y le dedica la canción Mi Pequeño del Alma, que es una canción donde también Isabel Pantoja se desgarra, Isabel Pantoja se enfrenta a su realidad y crea este mito de esta diva en un luto bastante permanente. Escuchemos Mi Pequeño del Alma, también dedicada a su hijo, que estaba recién nacido. Serás para siempre la playa de todos mis besos. Serás para siempre el latido de mi corazón. Serán tus ojos mi cielo cuajado de estrellas. Tu risa de niño, jazmines de mi primavera. Mi pequeño del alma. Ahí está, dedicado a su Dedicado hijo, a su hijo. Mi Sí. Pequeño del Alma. Sí. ¿Qué más? Recién ustedes hablaban de, ¿cómo decías tú, Sebastián? ¿Villana? Pero que siempre envuelta en polémica. ¿Por qué terminó en la cárcel Isabel Pantoja, Claudio? Terminó en la cárcel por un problema a comienzos de los 2000, cuando ella mantiene una relación con Julián Muñoz, que había sido alcalde de la localidad de Marbella, y él estaba implicado en una red de corrupción ligada a temas de urbanismo, a manejo irregular de fondos públicos, a blanqueamiento de dinero. Era un escándalo de corrupción gigantesco en España que salpica a Isabel Pantoja, porque ella también, de alguna forma, participa de estas actividades ilícitas. No era parte central de la trama política que significó este caso, pero sí Isabel Pantoja utiliza dinero de origen ilegal, realizó operaciones financieras para ocultar su procedencia y operaciones financieras ilícitas,
y también se benefició económicamente de fondos que eran ilegales. Por tanto, participó de triangulación de blanqueamiento de dinero y una serie de corrupción que tenía que ver con temas de urbanismo, con temas de construcción, que la terminan llevando a la cárcel. En el año 2014, ella ingresa a la cárcel. Hay una imagen por ahí donde ella ingresa a la cárcel de una manera muy glamorosa, con sus lentes oscuros, con un vestido gigantesco, muy en su estilo, pero ella ingresa a la cárcel y está hasta el 2016 en la cárcel, o sea, es un tramo de 2 años prácticamente, donde ella está encerrada, está recluida, donde hay poca información de cómo finalmente ella vive en la cárcel, y se ve durante todo ese tiempo obligada a pagar una serie de multas por el caso del que estaba siendo condenada. ¿Y ella una serie de sentencias también. ¿Se reconoció culpable? Sí, y paga, por ejemplo, cerca de 1 millón de euros, una multa que tuvo que pagar para poder salir de prisión. Y se dice, siempre han existido rumores, cierta leyenda, que quien la ayudó a pagar esta multa y a pagar estas fianzas y a pagar finalmente todas estas circunstancias para poder salir de la cárcel y empezar su camino a la libertad, fue Juan Gabriel. Fue quien la ayudó finalmente a ir pagando de a poco. Por supuesto, antes de su muerte en 2016, de la muerte de Juan Gabriel, fue quien ayudó a que Isabel Pantoja pudiese recuperar la libertad, porque eran muy cercanos, eran muy amigos. En algún momento, mucho más allá era su debilidad. Claro, mucho más allá de lo artístico, finalmente, que uno puede pensar que por ahí venían las coincidencias y todo, pero ahí había una amistad profunda, ¿no? O sea, una amistad absolutamente profunda, de admiración. Para Juan Gabriel era una musa inspiradora, era quien de alguna forma tenía todos los elementos que él sentía que eran necesarios para una gran diva de la música, para construir una gran diva de la música. Y cuando muere Juan Gabriel en 2016, probablemente la carta, las frases más llamativas, más lapidarias, más sentidas que se difunden por internet son las frases que publica Isabel Pantoja en su cuenta de Facebook. Ella dice: Alberto, en este momento mi corazón se paró con el tuyo. ¿Por qué no me has esperado? Cielo mío, jamás sabrás cómo te quiero, con toda mi alma. Mis respetos y admiración. Como tú bien dices, gracias por haber nacido en el mismo siglo y haber podido compartir todo contigo. Como familia y artista te amaré por siempre. Mira, o sea, es una frase qué lindo bastante, mensaje. sí, muy muy linda, dedicada a Juan Gabriel, porque claro, ellos compartían esta amistad. Y claro, cuando Isabel Pantoja cae en desgracia y está en este problema en la cárcel, este problema financiero, finalmente Juan Gabriel la ayuda no solamente a pagar las multas, sino que también hay una información en España que dice que le pagó un departamento también en Madrid para que ella, al salir de la cárcel, pudiese vivir con cierta tranquilidad. Así que por ese lado la amistad se mantuvo incluso en los momentos más tormentosos, ¿no? A propósito de eso. De momentos tormentosos y todo esto, me imagino que para sus hijos no debe haber sido fácil tener una relación con ella, ¿no? No, totalmente. Tiene 2 hijos, Isabel Pantoja: Kiko Rivera, quien ya hemos mencionado, nacido en el año 84, y también Isa Pantoja, conocida como Chabelita, que es una joven nacida en Perú el año 95 y adoptada por la cantante el año 96. Una hija adoptada. Ya. Sí. Y con quien siempre ha tenido una relación bien áspera, la verdad, porque Chabelita siempre dice que reclama de alguna forma su lugar en la historia de Isabel Pantoja y dice que los privilegios, la atención, la preocupación siempre estuvo más direccionada y vinculada hacia su primer hijo, hacia Kiko Rivera. Y ella siempre se sintió un poco de lado, se sintió un poco que no era finalmente tan tomada en cuenta por su madre, por Isabel Pantoja. Y eso ha hecho que haya mucha especulación en la prensa del corazón en España, que se tejan muchas historias, que se entreviste y se persiga mucho a Chabelita para su opinión acerca de su madre. El último capítulo no se le dio mucho la maternidad, parece, Claudio. No mucho. Claro, después de lo que le pasó a la muerte de Paquirri, probablemente sufrió un shock ella al respecto bien tremendo. Pero también la personalidad de ella y el comportamiento y claro. Sí, porque de hecho tiene carácter, sí. De hecho, esta maternidad de adoptada no fue con, bueno, no estaba Paquirri obviamente, pero fue con una pareja o fue en solitario. ¿Sabes algún detalle de eso, no? Yo tengo entendido que fue en solitario, sí. Así que fue por ese lado bastante difícil.
El último capítulo de esta relación con su hija, con Chabelita Pantoja, sucede en Perú hace poco, antes de la gira o antes del show que la trae a Chile, en esta misma gira. Ella en un video que se viralizó por TikTok se enfrenta o se pone a conversar con una seguidora y le dice: te pareces tanto a mi hija, pero ¿cómo te pareces tanto a mi niña? Emocionada porque encuentra a una fanática, a una seguidora que se parece mucho a Chabelita. Y eso dio para especular mucho en España. Es un video que en España se difundió muchísimo, de finalmente cómo Isabel Pantoja se relaciona con su hija, que la echa de menos en estas circunstancias, pero no es capaz de tomarla en cuenta en su vida real, en su mundo real. Si fue en Perú, capaz que haya sido un pariente. Además, ¿no? Sí. Además tiene ese contexto que fue en Perú, que claro, la hija adoptiva es peruana también. Ay, qué cosa. Sí. Oye, sí. Claudio, ¿y en qué ha estado en los últimos años? Porque si una gira de 50 años de trayectoria, a ver, ¿y en qué condiciones llega a Chile? Podría hacerse uno la pregunta. Bueno, ¿se acuerdan de que estuvo hace no mucho, ya hace 10 años, en el Festival de Viña el 2016? Cuando de hecho Isabel Pantoja sale de la cárcel, ella idea un plan de resurrección artística, de redención. Y la primera gran parada es 2017, más bien, en el Festival de Viña, y ahí nace hacia el mundo, renace hacia el mundo Isabel Pantoja, y demuestra que está viva en términos artísticos, que puede cantar como antes, con una gran orquesta de 90 músicos. O sea, era hasta ese momento la mayor puesta en escena que había brindado el Festival de Viña en su historia, después superada por Andrea Bocelli y por otros artistas, pero en ese momento a Isabel Pantoja se le rindió homenaje y fue una resurrección a todo a nivel artístico. Incluso recibe la gaviota de platino a nombre de Juan Gabriel, se la entregan, y recibe la gaviota de platino a nombre de su amigo Juan Gabriel, en ese momento cuando la gaviota de platino era algo un poquito más exclusivo, todavía no entraba en la dinámica de los últimos años donde se ha entregado a muchos más artistas. Por tanto, Viña también fue súper importante ese 2017 para Isabel Pantoja. Fue un escenario de resurrección y me parece que a partir de ahí ella teje una carrera donde ha venido mostrando algunas cosas, ha venido mostrando algunos sencillos, y el año 2020 lanza el disco Canciones que me gustan, donde viene su versión de A mi manera, el clásico popularizado por Frank Sinatra, que no sé si lo pueden escuchar ahí un poquitito. Ahí está. My Way. Viví a mi modo, esa fui yo que elegí, hasta el azar quise perseguir, si me oculté o me arriesgué, lo que perdí ya lo lloré. Porque viví, siempre viví a mi manera. Amé. Wow. Qué buena Increíble. interpretación. Es tremendo intérprete. Gran interpretación, y una canción como A mi manera le cae perfecto además. O sea, la letra, lo que transmite esa canción realmente le calza perfecto a Isabel Pantoja, porque ella ha sido a su manera. Ha sido absolutamente Pero a su manera, ha sido absolutamente bajo sus principios la vida que ha tenido Isabel Pantoja, con los costos que ha tenido de estar en la cárcel, de esta viudez temprana también. Han sido una serie de circunstancias, pero Isabel Pantoja sigue de pie después de tanto tiempo, 50 años de carrera, presentándose estos días en Chile. Oye, pero además una canción que le va perfecto a su capacidad vocal, a su manera tan buena de cantar también. Perfecto, o sea, es inigualable. Se luce. Es una gran canción. Ya esta canción, de alguna forma, versionarla y generar una lectura distinta a esta canción ya es un riesgo, ya es solamente para temerarios, digamos, para gente arriesgada, osada, y ella lo hace súper bien. Me parece que eso demuestra que, y la gente que está yendo a estos conciertos en Chile, anoche en el Movistar Arena y hoy en el Gran Arena Monticello, va a ver a un artista que todavía está en plenitud de condiciones, sobre todo en términos vocales, de seguir siendo una gran intérprete y de un show a gran orquesta. Bien largo el show porque presenta una cantidad de casi de 30 temas, bastante extenso, así que por ese lado Isabel Pantoja sigue demostrando que es una artista de primer nivel tanto tiempo después, ¿no?
y Claro. sobre todo después de todo lo que ha pasado. Maravilloso. Bueno, Claudio, muchísimas gracias por traernos a Isabel Pantoja acá a escucharla, a hablar de ella. Como dices tú, para quienes no la han visto en Movistar Arena y quieran verla, en el Gran Arena Monticello hoy, 50 años de carrera. Gracias, Claudio. Buen día del trabajo. Entradas en Ticketmaster todavía Eso. me soplan por ahí, todavía hay disponible por si alguien quiere ir. Ahí repite Gran Arena, había estado el 2022, así que vuelve. Gracias. Vuelve, sí. Chau. Eso, un abrazo, que estén bien. Chao, chao. Todo y más, 1000 sueños más, viví a mi modo. Aquí termina el podcast de Una Nueva Mañana. Cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar cooperativa. Y recibí compensaciones. Seguí sin vacilar. Logré vencer.